Antes ha hablado el presidente Antonio. Y nos hablará un poco, como ya veis aquí en la imagen, cómo aportar valor a la empresa desde una asociación empresarial. Y también, importante, se aprovechará para hablar y debatir, en este caso concerniente en el ámbito exclusivo de Cataluña, de la provincia de Barcelona, sobre la situación donde se encuentra, cómo se encuentra el convenio colectivo de nuestro sector. Gracias, insisto, disculpad, y luego ya entrará Kim Gil para hablar del tema de las marcas. Gracias. Buenos días, gracias Ramón por invitarme un año más a este gran evento. Gracias, por supuesto, a los patrocinadores que hacen posible que este espacio de integrar conocimiento sea posible, y gracias a todos ustedes por asistir. Bueno, yo, como ha comentado Ramón, voy a tratar de hablar en un espacio macro. El señor Pic ha hablado de los datos a nivel macro. Lo que nos importa como empresa es a nivel micro, porque parece que no existe relación entre unas cosas y otras, pero sí que existe relación, y yo voy a tratar de hablar de la relación que hay entre un trabajo, un nivel macro que puede ser bastante etéreo y abstracto en algunas ocasiones, que se puede hacer desde una organización empresarial, cómo lo estamos tratando de enfocar y cómo nos gustaría, con vuestro apoyo, tratar de desarrollar un proyecto a nivel de Cataluña. Bueno, en esta diapositiva vemos cómo eran las empresas y la estructura empresarial en el año 2005, por decir algo, antes de la crisis, que había empresas pequeñitas de 1 millón de euros, donde estaba situada no la mayoría entonces, empresas de 10 millones de euros, había menos, y alguna que ya alcanzaba hasta los 50 millones de euros. Entonces, bueno, ¿qué relación podía haber entre unas y otras? Podía ser complicado de entender. Esta es la realidad hoy en día. Tenemos muchas empresas que aparecen aquí pixeladas en proporción de 1 millón de euros, donde se sitúa en estos momentos la mayoría, 1.300.000, 1.400.000, las de 10, y alguna, que a lo mejor aún hay, todavía no, de 50. Y estas otras, que no aparecerían, que no cabrían en el resto de la pared, pues se corresponden con Leroy Merlin, se corresponden con Brico Depot, Bricomart, etc. Por lo tanto, ahora parece que es más evidente que hay un foco común y que las distancias son mucho más cortas las que hay entre nosotros y con las que existen entre ellos. Y como ya se ha hablado, ellos juegan con unas palancas de competencia, como son las economías de escala, como es la fuerte adaptación tecnológica, como una inversión cada vez mayor en recursos humanos, no solamente en los niveles medios altos, sino cada vez en medios e incluso medios bajos, una notable influencia social vía campañas de responsabilidad social corporativa, que de esto vamos a hablar, cómo se podría hacer a nivel de sector, y la comunicación directa. Lo que yo creo que una de las frases en las que podemos estar de acuerdo es que hay una realidad, que es que el enemigo está creciendo y que nuestra división le ayuda. ¿Y cómo le ayuda a nuestra división? Bueno, nos podemos ver nosotros como un conjunto, como un ejército, ¿no? Donde interiormente existe una gran competencia, porque compiten por un mercado que es el presupuesto general del Estado, en donde sea, y Armada lucha por su espacio, aviación por los suyos y tierra por lo suyo, y entre ellos incluso generan sus propios escarceos, pero cuando tienen que hacer frente a un enemigo son capaces de trabajar de forma coordinada, se siguen pegando por debajo, pero son capaces de verse como un organismo que tiene que trabajar de manera coordinada por una finalidad. Y hay 3 formas de hacer frente al enemigo desde la perspectiva de una empresa. Una es la más importante, sin duda, que es desarrollar el modelo de negocio individual que cada empresa quiere desarrollar de cara al futuro. Una segunda, como ya se ha hablado anteriormente, que es la mejora de los rendimientos productivos de procesos y acceso a economías de escala, que esto solo puede venir dado vía la participación y el compromiso a través de las centrales de compras y servicios. Y hay una tercera vía, que es la que puede servir para tender puentes entre nosotros y los objetivos comunes, y es desarrollar modelos corporativos que ayuden a mejorar la competitividad, la eficiencia y el prestigio como modelo de negocio, y de esto es de lo que vamos a tratar de hablar. Los 2 primeros son de carácter puramente operativo y tangibles,
Este tercero es, como comentaba al principio, más de un concepto de valor y, por tanto, más intangible, pero con recorrido a largo plazo, en positivo o en negativo. Lo que quiero decir es que hay modelos corporativos que sí que pueden ayudar a mejorar la competitividad de las empresas, su marco de competencia, la eficiencia y el prestigio, que es valor, como modelo de negocio en el mercado. Y eso lo sabe, por ejemplo, muy bien Anget. Anget trabaja de esta manera y Anget es la asociación que representa a estos que están aquí y algunos otros que, como no me cabían y quedaban mal, pues no aparecen. Quiero decir que ellos no se reúnen para hacer un campeonato de golf anualmente o para tomar unos vinos, sino que se reúnen para trabajar estrategias corporativas coordinadas. Es decir, generar marcos de competencia favorables a sus intereses que, por definición, son opuestos a nuestros intereses. La cuestión es, ¿somos capaces de desarrollar un planteamiento dirigido a trabajar objetivos corporativos? La importancia de estos objetivos que ahora veremos, realmente la importancia que le podemos dar depende del entorno social, normativo y de competencia en el que nos situamos. Cuando el entorno es estable, realmente no existe una necesidad de establecer este tipo de alianzas. Cuando el entorno tiende a ser inestable, estas alianzas tienden a ser más necesarias. En estos momentos el entorno no solamente es inestable, sino que además es muy complejo, o cada vez más complejo. Siempre lo ha sido, pero está siendo. Y no solamente por esta competencia de la que todos conocemos, sino porque además nuestras empresas, nuestros equipos humanos, que es donde está el factor diferencial, tienen que trabajar con un entorno en donde existe una gran brecha generacional y donde no existe un patrón de cliente. Y además, y eso es lo que define la crisis, ¿no? Que tenemos que hacer equilibrios para trabajar públicos muy distintos desde el punto de vista de las costumbres, de las tradiciones y del modo de interactuar. Eso dificulta mucho este trabajo. Es una crisis que afecta en nuestra relación con particulares, con constructores, nada tiene que ver un constructor medio de 2002 con el constructor de 2018, que es otra generación, prescriptores y gremios profesionales. Fundamental de lo que se ha hablado, y también vamos a hablar, todo lo que se habla de revolución digital, que realmente es una revolución tecnológica y que está alterando, como siempre ha ocurrido cuando ha habido una revolución tecnológica, los patrones de todas las cadenas de valor, también la nuestra. La primera revolución tecnológica sucedió con la revolución industrial y el tren. En el año 1860, la costa este y la costa oeste de Estados Unidos consiguieron comunicarse por completo y se conectaron todas las ciudades. Había una actividad comercial en todos los pueblos y ciudades, en aquellos momentos bastante básica, y el tren permitió generar un nuevo modelo de negocio y salió de Great Atlantic and Pacific Tea Company, que en 1860 pues, tenía muy poquitos puntos de venta, pero que en 1920, en la década de los 20, consiguió tener hasta 16.000 puntos de venta. ¿Qué ocurría? Que mientras que el comercio tradicional seguía basándose su modelo logístico y de suministro en caballos y en poner más caballos, ellos cogieron el tren. Les daba volumen, les daba velocidad y eso generaba también competencia en precio. ¿Cayó mucho comercio tradicional de entonces? Cayó mucho se generó nuevo muy competente y mucho subsistió. De hecho, la masa comercial entre 1860 y 1920 fue ascendente. En 1920, en Estados Unidos, esto no es comparable a Europa, se fue más tarde. ¿Qué ocurrió? Otra revolución tecnológica. El tren, que era colectivo, pasó al vehículo, que era individual. ¿Esto qué implicó? Implicó que en Estados Unidos el 90% de las familias en los años 20 tenía vehículo propio. Esto es algo que choca, pero en la zona norte de Estados Unidos ocurría. Y en las zonas rurales todos los campesinos tenían vehículo para poder ir a la ciudad. ¿Esto qué implicó? Pues cambió el modelo de negocio del comercio y surgió Walmart. Walmart que permitió, pues hoy en lugar de tener muchas pequeñas tiendas, lo que voy a es generar un espacio grande, el concepto de supermercado y hipermercado, y como mis clientes tienen un vehículo para abastecerse, van a ir a un solo punto de venta y se van a abastecer. Walmart comenzó a crecer, es el padre de Leroy Merlin, etcétera, de todos los que tenemos aquí, y A&P comenzó a desaparecer. Realmente cerró en 2015, pero ya le quedaban 4 puntos de venta. O sea, pasó de 20.000 a apenas 6.000 en poco más de una década. En estos momentos tenemos una nueva tecnología y un nuevo cambio disruptivo de carácter tecnológico, que nos afecta a todos, pero también les está afectando a ellos, porque cuando hemos visto los datos del comercio online, realmente cerca del 80% de las ventas se las lleva Amazon en Occidente o Alibaba en Oriente. Y esto les altera mucho su modelo de negocio e incluso está transformando el modelo de negocio. Kingfisher, que es
Aquí en España la enseña es Brico de Pot, y aunque aquí sea bastante desastre, en otros países no lo es. Ya el año pasado pasó de una estrategia de abrir puntos de venta a cerrar grandes superficies. De hecho, tiene planeado cerrar en 2 años 60 grandes superficies para abrir 200 tiendas de ciudad o de entorno urbano, bajo el modelo Screwfix, que es el que les va como un tiro, que es omnicanalidad pura y dura. Pero, del mismo modo que nació IMP, nació Walmart, pues ahora surgen estos nuevos campeones de la era digital. Y lo que tenemos que tener en claro a la hora de hablar de digitalización, bajo nuestro punto de vista, es que Internet, lo que es un medio de comunicación, nació como tal, es un medio de transporte que transporta información, que es lo que siempre ha hecho la actividad comercial. El producto es lo que transacciono y es la información lo que realmente vendo. Y para esto surgen tecnologías que las están comenzando a aplicar. Ha puesto Antonio el ejemplo de Home Depot, pero Leroy Merlin está aplicando la tecnología PIM ya, que es lo que terminará de revolucionar su apuesta omnicanal. Y, además, otra tecnología de normalización, que es el BIM, que aquí en España la tenemos todavía bastante olvidada, pero que está entrando ya desde el centro y norte de Europa con mucha fuerza y que resitúa la distribución, el rol del distribuidor. Este podría ser un mapa esquemático de cuál puede ser el flujo de distribución de material de construcción en el 2020-2025, y donde vemos que hay 2 tecnologías disruptivas, que es precisamente el PIM y el BIM. En el folleto que tenéis encima de la mesa hay un capítulo en el que se habla del PIM, yo no voy a hablar, pero se trata... Hablamos de comunicación y la comunicación tiene que ser normalizada y eso es lo que nos generará eficiencia. Y el BIM es un sistema internacional de normalización que pone en contacto constructor con fabricante. Entonces hay que descubrir cuál es el verdadero rol que puede jugar y lo puede la distribución. Y después, como eje transversal, está el factor de las megatendencias que llaman, que es cómo las tendencias sociales de carácter global afectan a las tradiciones, costumbres y hábitos locales, y por eso es importante que una empresa local que conoce muy bien su entorno tenga una visión más amplia, porque esas tendencias nos afectan a todos como consumidores. Y es buscar el posicionamiento. Y aquí, aunque parezca que esto sea todo como muy negativo, surgen grandes oportunidades desde el punto de vista corporativo. Se puede mirar al futuro, de hecho, porque estamos ante el nacimiento de una nueva época, y siempre la masa comercial se ha expandido. Nosotros nos gustaría acompañaros en este desarrollo y además acompañaros a nivel también de Cataluña, porque como vamos a ver hay muchas cosas por hacer. Existen fundamentos de mercado, es decir, ya no solamente esta transformación, es que hay fundamentos del mercado para que justamente esta actividad en la que estamos tenga un potencial de desarrollo notable, como es el envejecimiento del parque de viviendas. Más de la mitad del parque español tiene más de 35 años y eso va a generar, en el ámbito de Cataluña, más del 60% de las viviendas tiene más de 35 años, me parece que es, y eso va a generar y está generando un espacio de reforma grande, pero es que luego, si miramos esto, esta es la pirámide poblacional, y si de estas líneas de corte negras hacia la derecha o hacia la izquierda, realmente eso es un regalo del tiempo que ofrece a este sector, y es un crecimiento natural de la demanda de reforma. Y es una de las causas también por la que estos operadores están viniendo aquí. Va a durar unos 25 años, 5 ya han pasado, y es que el campo de reforma, por la propia necesidad generacional, se va a ampliar. Por esa misma parte, la obra nueva también tiende a caer. Y además hay otro factor, que es el régimen de tenencia de vivienda, que es que cada vez más viviendas van a tener la hipoteca vencida, de manera que van a generar capacidad de ahorro para mejorar esa vivienda. Bueno, los fundamentos pueden ser positivos, pero es cierto que el entorno, como vemos, es inestable. Y en este entorno de inestabilidad es cuando cobra quizá más sentido hablar de objetivos corporativos. Y entonces, bueno, la pregunta que nos hizo Ramón al invitarnos, oye, ¿y qué plan tenéis vosotros? Pues bueno, en síntesis, como ponía al principio, lo que buscamos es trabajar para aportar valor a la empresa desde la órbita de una asociación empresarial, y además hacerlo no como compartimentos estancos, sino que sea integral en el flujo de la cadena de valor. Y yo aquí, permitirme que apele al número 86, porque esto es una lección que pasó hace poco tiempo. Pues mi hijo, que tiene 8 años, es bastante, pues como 8 años, pues de una visión muy infantil, y yo le decía, va, Pau, vámonos a la cama, que ya es tarde. Y me decía, no, que todavía se puede hacer. Y yo, Pau, que no es posible, ya mañana hay que madrugar, nos tenemos que ir. Y al final me dio una lección, algo que yo no me lo pensé, jamás lo hubiese pensado, pues él lo descubrió y eso lo va a tener siempre grabado en la cabeza, ¿no? Una lección de confianza, de esfuerzo y de cooperación, que es lo que hizo posible que algo que era imposible se convirtiera en algo que nadie imaginábamos, ¿no?
Y eso, a mi hijo, que a mí no me gusta el fútbol, pues le digo, mira, una buena enseñanza del fútbol. Lo que voy a contar ahora es mucho más simple de hacer que esto, que jamás ha ocurrido, porque lo que voy a contar ha ocurrido en otros países, por lo tanto, es posible hacerlo. ¿Cómo lo queremos hacer? Pues bueno, una organización empresarial se puede construir en base a 3 criterios: de una visión mercantilista, reactiva o tratar que sea adaptativa. Tradicionalmente, las organizaciones empresariales siempre hemos sido o mercantilistas o reactivas. Una visión mercantilista es decir, oye, yo facturo 2 millones de euros al año, pago 400 euros de cuota, ¿cuánto me retornas? ¿No? Mi cuota representa el 0,00024, ¿qué retorno voy a tener? Esto es precio, pero aquí no estamos hablando de valor, representaría un gasto de 3 euros anuales sobre un salario de 12.000 euros anuales. Realmente esta no es la visión de aporte de valor, porque aunque aporte un 20%, que a ver quién te aporta un 20% de margen en una sola inversión, estamos hablando de algo absolutamente ridículo. Otro criterio es el de hacer lobby fuerte en las instituciones para frenar las amenazas y defender el sector. Esto tiene una parte de razón y lo tratamos de hacer, pero tomar este criterio como misión conduce a algo que ha ocurrido siempre, y es que acabamos teniendo una visión totalmente reactiva y no adaptativa. Y además acabamos buscando, negando cosas obvias, y no se trata de a los peligros saludarlos y que nos vengan, no, se trata de coger una tabla de surf y sortear y surcar las olas como buenamente podamos, pero lo que buscamos es tener una visión adaptativa, es decir, desarrollar un trabajo que permita fomentar el desarrollo del marco de competencia y el espacio de mercado que afecta a las empresas. Yo sé que esto es teórico y vamos a ir cómo lo vamos sustanciando. ¿Qué es el marco de competencia? Pues lo podemos definir como el conjunto de factores externos, ajenos a la empresa, por tanto, que hacen posible el desarrollo de una determinada actividad empresarial, que afectan a su competencia y que influyen en que sea reconocida y valorada por su entorno social. Oye, ¿y qué es eso del espacio de mercado? Pues bueno, es el porcentaje del gasto por unidad familiar que se deriva a determinados bienes y servicios y no a otros. Por ejemplo, en España, de acuerdo a los datos de 2015 del observatorio que tenemos y de que se habla en este folleto que hay ahí, el 5,1% del gasto familiar fue a parar a automoción, recambios, etc. Mientras que el 3,26% del gasto familiar fue a parar a materiales de construcción. Bueno, si se araña un punto de gasto familiar, estamos ampliando el mercado en 5.000 millones de euros, es decir, duplicando la facturación global de la distribución de material de construcción en España. Un solo punto. Esto no se hace en un año, ni se hace de forma individual, pero se puede hacer con una estrategia cooperativa entre industria y distribución atendiendo al consumidor final. Oye, ¿y cómo queremos hacer esto? Pues bueno, está en la teoría de Michael Porter de cuáles son los factores de competencia en una empresa y cómo podemos trasladar esta visión de empresa a una visión de organización. Pues bueno, los factores que condicionan lo que sería el marco de competencia. Y la fuerza de proveedores la podemos establecer, bueno, ¿qué trabajamos en relaciones con canal? La amenaza de productos sustitutivos, ¿cómo podemos trabajar hasta donde podamos? El aspecto normativo que afecta a producto, por ejemplo, o legislativo, porque sí que hay sustitución. Un simple cambio en cómo una norma de un pavimento afecta el ensayo, si es en seco, si es en húmedo o si es ambidiestro de los dos, afecta a la distribución, afecta a la fabricación y la distribución en cuotas de mercado enormes, ¿no? Porque no es lo mismo prescribir un producto en seco que en húmedo. Preferiré la madera, preferiré como arquitecto, no estoy hablando en reforma, sino en obra pública, útiles, etcétera, por ejemplo, la piedra o la cerámica. Y eso tiene mucho que ver porque hay materiales que de repente crecen y de repente desaparecen. Todo esto, y estas cosas están sucediendo constantemente, aparte de otras que veremos. Poder de negociación con clientes. ¿Qué tipo de relación queremos tener con el entorno social con el que nos relacionamos? Gremis, constructoras, prescriptores, etcétera. Amenaza de nuevos competidores, esto es obvio, qué tipo de información queremos tener de ellos. Y lo que es la rivalidad entre nosotros, cómo lo podemos convertir en una rivalidad que tenga un significado de mercado, que seamos un actor con valor en el mercado. ¿Qué significa esto? Pues bueno, significa tratar de hacer de la rivalidad virtud. Oye, ¿y esto realmente qué tiene que ver conmigo que estoy en el día a día de la empresa? Pues bueno, repito, ¿no? Nuestra división, es decir, la falta precisamente de participación en proyectos corporativos nos debilita ante estos amigos que hemos mencionado antes. Por ejemplo, ¿qué representa el poder trabajar para poner en valor vuestra actividad en relaciones con canal? Pues mira, el 22% de las ventas de la industria cerámica nacional
la representa España. En total, 750 millones de euros. Si le aplicamos, que es ajustado, un 28% de margen bruto en distribución, estaríamos hablando casi de 1.000 millones de euros, lo que representa la cerámica en la distribución. Si la facturación agregada de las empresas de distribución de material de construcción, cerámica y sanitario, no meto fontanería ni electricidad, obviamente, está en torno a 5.000 millones de euros y no llega, ¿dónde está el agujero? ¿Cómo es posible que una familia represente el 20% de la facturación? Pues bueno, una de las razones puede ser que es que más del 90% de los materiales que pasan de construcción en el resto de Europa pasan por distribución y aquí estamos en torno a unos 60 o 65% y muchos productos técnicos de alto valor añadido no pasan por distribuidor. ¿Esto es porque el fabricante es malo o porque el cliente es malo? Pues hombre, no creo que tengamos una variable genética respecto a Francia o Alemania, sino que existe una tradición de percibir el canal, saltarse el canal como una oportunidad. ¿Y por qué? Porque no se percibe el valor añadido que se genera. ¿Alguna vez hemos tratado de desarrollar procedimientos que pongan en valor nuestra actividad? Digamos, nosotros lo hacemos bien y estamos aportando al mercado no un sobrecoste del 28% que es el margen bruto, sino una eficiencia del 35%, por lo tanto aportamos 7 puntos. Si una actividad aporta 7 puntos de valor al mercado, tiene su existencia garantizada de por vida. Por ejemplo, Wienerberger es el principal fabricante de ladrillos a nivel internacional, una ladrillera. En España, de los años 90 a 2007, hubo oportunidad de generar grandes empresas ladrilleras. Tendría que haber alguna empresa ladrillera que fuera líder mundial, y no lo hay. Quizá porque no se tuvo en cuenta el valor y solo se tuvo en cuenta el precio. Ellos no pasan un ladrillo que no pase por distribución. Todo lo que fabrican pasa por distribución, porque son capaces de ver y poner en valor el trabajo que hace la distribución. Y eso lo tenemos que hacer. Si generamos un 37% de eficiencia, nuestro margen medio del 28% realmente aporta valor al mercado. Pero tenemos que ser capaces de establecer estos procedimientos y de sabérselo transmitir al fabricante y al constructor, porque obviamente es a toda la cadena. Y esto se puede hacer de forma corporativa, si no, no se puede hacer. Legislación, cambios en las normas de suministro, mercado, pues bueno, aquí hay muchísimo, desde lo que va a venir, como he comentado, el BIN, normas de suministro, todo el tema de economía circular, que va a generar unas oportunidades grandes o no oportunidades, según cómo se gestione desde la distribución. No me voy a entrar en esto, pero voy a entrar, por ejemplo, en algo que es de aplicación directa hoy aquí en Cataluña, pero en especial en Barcelona. Es, por ejemplo, el coste de haber perdido la negociación del convenio colectivo, que ahora la hemos recuperado. Pues ya sabéis que alguien firmó el último convenio, revisión 2016 con revisión 2015, si no recuerdo mal, sin que hubiera representatividad por vuestra parte. El coste de persona en una empresa media en Barcelona se sitúa en el 17%, entre el 13 y el 24%, en virtud de los tamaños. Para una empresa media que factura 1,5 millones de euros, esto representa un coste de 255.000 euros anuales. La realidad entre 2013, 2014, 2015 es que la mayor parte de empresas perdieron entre el 14 y el 15 el 5,15% de su facturación y la mayor parte de empresas se sitúan entre 0 y 2 millones de euros. Entre 2 millones y 3,5 millones de euros, ya en 15 sí que es cierto que se creció un 3,67 y entre 30 y 20 millones de euros crecieron un 7,4%. Aparte de lo que esto significa, como se ha explicado antes, la importancia de tener cierto volumen, lo que ocurrió es que se incrementó, el convenio que se firmó, incrementó un 1,5 directo más otro tanto en costes indirectos. Estamos hablando, para esa empresa media que en el 2015 lleva 8 años perdiendo facturación, incrementos de hasta 8.400 euros. Eso hay un riesgo, es decir, un riesgo individual, pues yo no aplico lo que me dicen y no pasa nada. Si un trabajador me denuncia, pueden pasar muchas cosas. Pero es que además hay un riesgo añadido y es que una parte de la parte sindical lo que quería es crear un convenio de ámbito de toda Cataluña, es decir, coger el convenio de Barcelona y ponerlo como marco de referencia para toda Cataluña. Por tanto, Girona, Tarragona y Lleida se hubiesen visto totalmente afectados y automáticamente vinculados a este convenio. Eso por el momento lo hemos conseguido parar porque con aquí y con trabajo en Madrid hemos conseguido que nos den la representatividad y solo se va a quedar la negociación en el ámbito de Barcelona. La mala noticia es que ANGET, que estos que hemos visto antes, ya han firmado, creo que ya lo han firmado un 2%. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que hay diferentes reglas de juego para operadores que estáis compitiendo en un mismo mercado. Es decir,
Hay quienes tienen mejores cartas, que son precisamente los modelos de relaciones laborales que tienen los convenios de las grandes almacenes, y vosotros. Y realmente la pregunta es, oye, ¿un Brico Depot o un Bricomart es un gran almacén que vende toallas, que vende vajillas, que vende alimentación? ¿O es un especialista en materiales de construcción y está jugando con un convenio que tiene hasta 35 puntos de ventaja respecto a los nuestros? Pues esto es lo que hay que trabajar como estrategia, que esto no se hace ni en un año ni en 3, también lo digo porque es un tema que cuesta. Pero es que si no, las ventajas va a ser cada vez mucho mayor y eso es pérdida directa de competitividad para todos vosotros. Siguiendo con esto, pues podríamos hablar del tema de relación, con el entorno social, seguimiento, etc. Al final, ¿qué entendemos por tratar de aportar valor a la empresa? Trabajar sobre estos 5 puntos, ¿no? Es decir, no estamos hablando de qué rentabilidad le voy a extraer al 0,00024%, sino si somos capaces de desarrollar un marco de competencia y una actividad de prestigio, que es de lo que se trata de futuro. Bueno, un poco la pregunta de siempre, ¿esto tiene valor o precio? Por eso decía que iba a hablar de intangibles. Esto lo tenéis en el folleto que hay ahí, pues bueno, nuestra misión tiene que ser justamente hacer todo aquello que de forma individual no se puede llevar a cabo, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará por vosotros. Desde luego, ellos lo hacen por ellos y nunca lo harán por vosotros. Y se reúnen todos los meses y ven a ver qué políticas hacemos o tratamos de hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, hay un trabajo transversal que trate de ser de interés para todos, que es mejorar el posicionamiento del canal, conocimiento de mercado, espacios de profesionalidad, que seamos un referente de mercado en algo y que sea reconocido, porque si no, alguien nos lo quitará, significado de mercado y adaptación tecnológica, que eso tiene que ver con el PIM y la telefonía. Y en el ámbito de hacerlo en Cataluña, pues tratar de aportar todo esto y además ser capaces de generar interlocución activa con los agentes sociales, como comentaba, colaboración estrecha con gremios, organizaciones de consumidores, instituciones, colegios profesionales e interlocución con las instituciones. En la Comunidad Valenciana se está haciendo esto, este año ha salido ya un plan de cocinas y de baños y además nosotros formamos parte de la mesa de rehabilitación que llaman allí y tratamos de que se condicione más hacia aspectos que tengan que ver, aunque todo el mundo se puede aprovechar de esto, por supuesto Leroy Merlin también, que vivimos en un entorno de libre mercado, pero según cómo se haga la norma, pues unos modelos de negocio surgirán favorecidos y otros no surgirán tan favorecidos. Recordemos que arañar un punto de gasto familiar, es decir, poner en la mente aspectos de valor añadido, no poner en la mente la construcción, el valor añadido, un poquito del valor añadido, puede incrementar en el tiempo hasta 5.000 millones de euros. Pero esto no se puede hacer de manera individual absolutamente nadie, ni la distribución ni la industria, sino que tiene que ser generar espacios de competencia que luchen por trabajar precisamente estas competencias de gasto familiar. Leroy Merlin he puesto este ejemplo porque esto es una cosa muy básica, muy simple, que individualmente no se puede hacer, o lo puede hacer un grupo, o lo puede hacer otro, una empresa fuerte, y acabar fagocitando el sistema. Ellos lo pueden hacer y nosotros lo podríamos hacer de forma simple. He puesto este ejemplo porque qué tontería. Sí, qué tontería hasta que llega el niño a casa y le dice a la madre o al padre, oye, que me han puesto un concurso de Leroy Merlin. Claro, eso hace más que 20 campañas de televisión. Esto les cuesta 3 céntimos de euro. No les cuesta nada porque cuesta muy poco hacer. Se puede hacer de forma corporativa y que luego cada cual lo aplique en su entorno. Esto es lo que buscamos generar. Por ejemplo, en Italia, el concepto de Wikihome que lo han integrado. En Alemania, Energie Fachberater, tener un personal cualificado para desarrollar unas tareas y que no otros agentes del mercado lo hagan. Y aquí, pues como comentaba Álvaro, hay grupos que facturan miles y miles de euros, decenas, bueno, hasta 11.000 millones de euros, creo que el mayor de ellos, y participan de esta marca común. Por lo tanto, no es un problema de tamaño. ¿Qué es lo que queremos proponer, entre otras cosas que aparecen en este catálogo pues bueno, crear un referente de mercado, y esto solo pasa por un sistema de formación reconocida, bien sea certificado por la administración, hay que ver los pros y los contras, o bien sea por una certificadora externa, pero que sitúe con un rol de profesionalidad para capitalizar el mercado de valor añadido y además dotarlo de una marca diferencial ligada a las personas, que es el concepto de Cuida tu casa. Esta formación ya se está desarrollando y con, afortunadamente, notas medias del 8,7%, no, 8,7%, ya tengo los porcentajes, y lo que se busca es hacer un sistema de formación para vender soluciones constructivas, que es lo que siempre se nos dice el fabricante, pero que nosotros la solución es mucho más amplia. No voy a entrar en detalle por el tiempo. Esto no significa ir al cliente final, sino cada cual hará lo que tenga que hacer, pero sí que significa integrar al profesional. Pero el profesional, además, nos compra, pero no nos paga. Y no digo que no nos pague porque nos deja de ver.
nos digo que quien paga es el cliente del profesional, que es que decide si invierto más o invierto menos, si tengo mayor valor añadido, y en general el valor añadido que percibe el cliente de la construcción es negativo, y si está en manos del profesional además es interesado. Porque el cliente lo que compra son expectativas, además, que es donde está el valor añadido. Expectativas que tengan que ver con los factores emocionales de la habitabilidad, bienestar, confort, etcétera. Hacer algo por mi familia, que son elementos muy del interior. Todos los materiales que vendemos y suministramos, al final tienen un espacio de confort y de bienestar, la suma de ellos, individualmente, en general, por lo general no. Y todo esto es lo que se puede trabajar y además se puede objetivar con herramientas de trabajo y crear un profesional que cuando alguien quiera hacer una reforma, pues diga, ostras, yo tengo que ir a un determinado modelo de punto de venta. Ya competiréis entre vosotros, como lo habéis hecho siempre. Si me ponen delante una empresa que vende azulejos, no dejo de vender cerámica por eso. Pues no pasa nada por convertir un espacio de competencia, porque al final quien mejor lo haga, mejor rendimiento obtendrá. Y además existe una mayor sensibilidad al discurso de valor añadido, aunque la intuición nos dice que no, los datos nos dicen que sí. Por ejemplo, ¿cuáles son las cadenas comerciales de gran consumo que más han crecido? Los líderes regionales y dos que hace 10 años iban por los suelos, como eran Aldi y Lidl. ¿Qué hacían Aldi y Lidl? Precio, 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 precio. ¿Qué han hecho durante la crisis? Incrementar notoriamente su surtido en términos de valor añadido. Y están creciendo como la espuma y arañando el espacio de Mercadona. Por lo tanto, sí que se puede trabajar el valor añadido, pero si el usuario es capaz de percibirlo. Por lo tanto, la diferencia entre vender, que es despachar producto, se trabaja en vender soluciones. Y para eso esta formación y para eso crear una marca colectiva definido como un sistema de conocimiento, que es la parte formativa, y comunicación, que ahora veremos en qué consiste. ¿Para qué? Para prestigiar la industria de construcción en su conjunto. Los actores de la industria que apuestan por la distribución y la distribución profesional a la cual nos referimos. ¿Y qué queremos hacer? Pues poner el factor humano en primera línea de juego, que es algo que nunca ha estado en el sector de la construcción. Y cuando hablamos de rehabilitación o cuando hablamos de reforma, estamos hablando de personas, no estamos hablando de materiales. Hemos iniciado ya la labor en redes sociales, con los recursos que tenemos, muy básica, pero bueno, estamos en ello, con agencias especializadas. Y estamos desarrollando ya alguna serie de herramientas que pretendemos además en lo posible que se viralicen, que es, por ejemplo, un medidor de calidad de vida. ¿Para qué? Para posicionarnos como la gente capaz de ayudar a las personas a vivir mejor, que esa es la misión que hace 3 años cambió Leroy Merlin y la puso en su misión. Somos los que queremos ayudar a las personas a vivir mejor. Van hacia aquí. Bueno, estas herramientas ya están. El usuario que la realiza, pues primero le estás introduciendo en la mente que puede mejorar su calidad de vida, que es algo que no se conoce. Lo podemos saber nosotros internamente, pero el usuario medio lo desconoce. Le dice cuál es la nota de su casa, qué mejoras tiene que hacer, cómo las tiene que hacer, y eso además nos generará muchas cosas como menos. Luego, las empresas que van entrando en este sistema, tanto a nivel de industria como a nivel de distribución, la pueden integrar con su marca y les da incluso, pues bueno, si yo entro en mi ciudad y entro en la tienda de quien sea, pues me dice que puedo contactar con tal persona de tal tienda para que me haga un chequeo mayor si quiero, de manera que intentemos provocar circulación. Pero es que además nos da una información, y es, por ejemplo, conocer cuál es la calidad de vida media de las personas en sus viviendas y qué tipos de mejoras tienen que hacer, bien sea a nivel nacional, como si hay masa crítica a nivel, por ejemplo, de Cataluña. Y esto es una información muy interesante para vosotros y vuestras estrategias de comunicación, de marketing, etcétera, pero también para ser relevantes ante las instituciones porque no tienen ni idea de cómo viven las personas. Saben que un edificio se construyó en 1975 y qué normativa afectaba o dejaba de afectar, pero cómo ha evolucionado las personas que habitan ese edificio y cómo ha evolucionado las necesidades de cada una de esas viviendas, no se tiene ni idea. Nos da información agregada, oye, de cuál es la percepción media de aislamiento acústico. Pues la calidad es de un 6,7. Esto se puede trabajar en formas de comunicación, luego veremos muy bien, o en accesibilidad, oye, en ahorro energético. El 37% de los hogares españoles tienen problema de accesibilidad. Podemos decir, sacar un montón de información de aquí. Y eso es una información que capitaliza vuestro significado de mercado. Y luego estamos tratando de desarrollar dentro de este marco otro tipo de herramientas que ya no son estadísticas, pero para trabajar desde el punto de venta con el profesional formado, que oye, ya que tengo al cliente, bien sea profesional, bien sea particular, integrar al profesional en todo esto, voy a hacerle un pequeño chequeo, voy a generar una conversación que no esté basada en si necesito esta cola, o esta cerámica, o este grifo, o este suelo radiante, sino vamos a ver, voy a preocuparme por ti, por tus padres, por tus hijos, y vamos a establecer una conversación con el cliente basada en la empatía.
y estas herramientas se buscan para eso. Oye, pues mira, tú vas a hacer una cocina, tu cocina tiene me sale que, ostras, estás en un 6,7, tendrías que hacer esto, y las queremos alimentar con información no de marca, pero sí porque están hechas ahora a nivel de normativa CTE, pero es muy básica. Oye, ¿cómo podemos incrementar? Pues con la participación de fabricantes que nos digan, ostras, pues mira, hay una serie de soluciones que si hacemos unas preguntas así nos saldrán, que necesitas que el grifo tenga no sé qué, el cliente elegirá, pero le vamos a hacer que él vea realmente y sienta la necesidad del valor añadido. Y luego este tipo de herramientas se pueden unir, se le da al cliente, la tienda tiene sus propios informes, o incluso yo puedo llegar la semana de la reforma o la semana del agua de mi ciudad o de mi pueblo, llego a un acuerdo con el ayuntamiento para poner un pop-up en un lugar y que cualquier ciudadano de esta ciudad lo pase por ahí y lo haga. Me estoy promocionando y le estoy generando una información de valor que además me la publicarán los medios. Y para esto también hemos contratado otra agencia de comunicación, muy poquito, porque tenemos muy poquitos medios, por eso también estoy aquí, si podemos generar más medios, que lo que busca es una agencia de comunicación especializada, vosotros os sonarán los técnicos de Hacienda. Pues bueno, trabaja con los técnicos de Hacienda para posicionarlos. Los concesionarios de automoción, pues es la misma agencia que trabaja con los concesionarios de automoción, y lo de los técnicos de agencia es interesante para generar sinergias. ¿Qué buscamos? Posicionar la distribución profesional como la referencia en el ámbito de la rehabilitación y la vivienda. Y esto, luego os competiréis, pero esto es lo que hay que conseguir hacer. Obviamente hace falta recursos para poder hacer esto. A partir de aquí, generar herramientas, como hemos visto, y comunicación para concienciar de la importancia de rehabilitar. El valor añadido que lo podemos dar, que se vaya comprendiendo poco a poco. Y siempre debajo la palanca del bienestar, que es la parte empática. Y a partir de aquí, pues bueno, que todo eso nos permita también generar de lobby tanto a nivel nacional como en el caso de Cataluña a nivel de toda Cataluña. El objetivo es crear un marco de modernización, que es de lo que estamos hablando, y prestigio de la distribución profesional, precisamente para crear este referente de mercado. Esto es posible gracias al apoyo de marcas que apuestan claramente por vosotros y por el canal y que quieren ayudar a mejorar, y ahora hace falta, pues bueno, que nos creamos que lo que pasó puede volver a pasar y que tengáis confianza en nosotros. Somos una asociación pequeña, pero auditamos desde siempre las cuentas, de manera que, bueno, ¿en qué os gastáis el dinero? Pues nos lo estamos gastando precisamente en todo esto y en las cuentas se ve. Nosotros tenemos que poner esfuerzo, vosotros la confianza y entre todos la cooperación. Y, en fin, espero que os haya servido de algo lo que he dicho y que bueno, podamos contar con vosotros para desarrollar este proyecto también en el ámbito de Cataluña. Gracias. ¿Eh?